y ficción de autores y personajes. Charlas con Adriana Bernal. No, yo empecé a ir a cubrirlo cuando se cumplió una semana de que ocurrió. Aunque apenas medio entendí lo que estaba ocurriendo un poco, le empecé a dar cobertura. Yo soy corresponsal de un periódico de Ecuador que se llama El Telegrama. Entonces apenas supimos que además la mala suerte que ocurrió de noche, entonces ya no entró el domingo, sino hasta el lunes, que el gobierno difundió una primera versión de que habían encontrado a 13 y que había sido una balacera. Entonces como que todos dijimos, esto no es lo que parece. Recién al otro día, como que, esto sí es lo que parece, y 2 días después aparece una fosa. Entonces, bueno, cuando esto sí es lo que parece, lo empecé a cubrir por teléfono. Yo había trabajado con Blanchi Nolan, llamé a Vidulfo Rosales, a otros hice un par de notas para denunciar esto, que parecía que habían desaparecido 57 estudiantes en ese momento, y me quedé helada. Dije, bueno, a ver qué ocurre. Porque bueno, soy corresponsal de ese diario, pero también soy freelance, y la vida del freelance requiere tomar decisiones bastante arriesgadas todo el tiempo, porque a donde vayas nadie responde por ti, más allá de que hay que pagar, y se veía difícil el panorama, pero también somos un poquito aventados en eso, nos gusta, y sabemos, por cómo han sido los últimos años en México, que cuando ocurren estas cosas, son los únicos momentos en los que se puede entrar a esos otros terrenos donde no podemos entrar normalmente. Puedes entrar a Tamaulipas los días después de San Fernando, sí, porque todo está bajo control, pero no puedes entrar a Tamaulipas el resto del año sola. Puedes entrar a Guerrero, a la zona de la Amapola, cuando ocurrió esto, y empieza a llegar la prensa. Entonces, la verdad, primero con una vocación periodística de ir a cubrir, a ver qué pasaba. Y cuando se supo lo de las cosas, dije, bueno, vámonos para allá. Y mi pareja, que también es periodista, dije, sí, vámonos. Y Gloria Muñoz Ramírez, una amiga, le hablé y dijimos, vámonos para allá. ¿De Desinformémonos? De Desinformémonos, y nos fuimos. Y fui a cubrir una nota que parecía fuerte, que yo sentía que era de trascendencia internacional. Y al llegar, lo primero que encuentro es un bloqueo en la carretera, donde conozco a esta gente. De repente me impresiona muy fuerte ver quiénes son, el enojo, el dolor, el desconcierto en sus rostros. Y entonces se empieza a hablar de la desaparición de estos muchachos. Entonces ese momento de ver más de 20 veces a Ayotzinapa en el último año, hubo meses, los primeros meses, que iba hasta 2 o 3 veces por semana, otros ahora en los últimos meses al menos una vez por mes, más estar con ellos acá. Y he ido como procesando de distintas formas, pero recién ahora puedo entender que en el primer día ya estaba todo claro. Y tal vez eso en ese momento a mí no me quedó tan claro, pero se fue decantando. Por ejemplo, en la carretera, te digo, al no verlos a ellos, uno veía claramente que eran personas con rabia, con indignación, con mucho dolor, y personas claramente de clase pobre, gente pobre, campesinos, era muy claro. Lo cual te genera un sujeto social que es particular, porque tiene como una especie de doble indefensión ante un Estado impune, quien no tiene las herramientas, no solo de una formación, más bien de contactos para poder mover y asentar esa máquina. Eso creo que genera una situación que la fuimos entendiendo tuvo que pasar varias semanas para que entendiéramos, para que viéramos bien los rostros de los muchachos de la foto. Ese mismo día, en la escuela, al rato, se acerca un chavo. Yo estaba sentada en la computadora tratando de escribir una crónica, y se acerca uno de los muchachos sobrevivientes, a quien después entrevisté, ya mucho más largo en otras oportunidades, y así como a borbotones y con mucho miedo y con necesidad de hablar, me cuenta lo que pasó, cómo cayó Aldo, cómo él quedó al lado, los tiros, los disparos, como que vomitaba lo que decía. Nunca, no se acuerda ni siquiera de que habló conmigo ese día. Yo iba tomando nota en la computadora, y tengo mis notas, y ahí me quedó claro, porque él lo decía, que eran policías, que eran agentes del Estado, y quedó claro también que no fue una serie de disparos, sino que una serie de ataques, una estrategia mucho más complicada. Y en el resto de la noche, ver las familias que iban llegando, ver que no se conocían, que no se hablaban, pero que se reconocían de alguna manera,
me puso también enfrente de ver cómo empezaba a surgir una especie de comunidad en torno a esto, una comunidad de dolor. Todo eso a lo mejor no lo entiendes en el primer momento. Es cierto que el periodista necesita crearse una coraza para tomar una distancia de lo que está viendo y tratar de relatar. Pero yo siento que esa coraza no tiene que comprometer, no tiene que dejar de lado lo que uno siente, porque esa es la diferencia de estar en un lugar cuando las cosas ocurren a contarla desde una oficina, haciendo entrevistas por teléfono. Entonces yo creo, y fue una de las apuestas de este libro, que cronicar algunos momentos sirve para que quien no pudo estar ahí, porque vive en otro lugar, porque no es periodista por distintas razones, pueda entender al caso de otra manera. Y ese es como el objetivo de este libro, ir a un relato mucho más pormenorizado y más cercano, acercar a los sobrevivientes y a las víctimas con quien a lo mejor tiene simpatía por el caso, tuvo empatía, o con quien no lo conoce, para que no haya tanto esa mediación. Pretendo ser como un mediador que no... Entonces no sabía cómo hacerlo, eso fue como un desafío. Bueno, fui guardando cosas, fui haciendo, luego ya cuando me decidí a hacer un libro, cuando me atreví a pensar en hacer un libro, empecé a buscar también en ese sentido, y lo que encontré fueron como 3 bloques, 3 narrativas distintas, que son las que tiene el libro. Una es la reconstrucción muy rigurosa de lo que pasó esa noche, sin nada de ficción, nada ficcionado, nada exagerado, constatado con varias entrevistas, cada una entre sí cruzadas. Lo leyeron los propios sobrevivientes, me dijeron sí, me corrigieron algunas cositas. Otra narrativa aparte es el corazón del libro, que son las historias de cada uno de los chicos, de los 48, porque extendemos la cuenta a 48 por los 3 asesinados y 2 heridos de gravedad hasta hoy. Y la otra narrativa es lo que las familias y los sobrevivientes hicieron, lo que el Estado hizo, lo que fue ocurriendo en un año. Yo primero pensaba que tenía que decidir entre una de esas. Empecé haciendo solo lo que los familiares y los sobrevivientes hicieron. Y después dije, no, es que no lo puedo poner sin la reconstrucción de lo que pasó, si no, no se va a entender. Y también en el medio decía, bueno, pero es que también importa mostrar quiénes son ellos. Entonces fue difícil, yo tenía y le sigo teniendo mucho miedo a que eso logre enganchar, porque distinto es una novela que tienes un personaje que te conduce. Aquí hay algunos personajes que aparecen en las 3 partes, pero no hay un personaje tan claro, o 2 o 3 que sean los que te conduzcan. Entonces eso la verdad me dio mucho miedo, pero me tranquilicé de alguna forma pensando que hacerlo de otra manera sería forzar algo que ocurrió. Para mí las cosas como que tienen esas 3 narrativas dentro de este caso, de todo lo que podemos hablar, que como tú dices, nos muestra la situación de Guerrero, nos muestra la historia de México, nos puede sintetizar, digo yo, es un espejo de nuestro país. Ayotzinapa puede ser un espejo. Además, yo siento que esas narrativas tienen que ir así, cada una por separado. Espero que enganchen al lector, y la verdad y el mérito grande son de las 2 personas que hicieron la edición, que me fueron corrigiendo puntos y comas, ideas, decirme acá esto no está claro, esto tendría que ir para atrás, esto tendría que ir para adelante, ¿por qué no piensas otra vez esto? Que fueron Elena Poniatowska, que me empujó a hacer este libro con mucho cariño y con mucho rigor y ortodoxia, corrigió todo, y Laura Lecuona, que fue la editora. Laura también me ayudó mucho, sobre todo con el primer capítulo, que era muy difícil de entender. Digamos, yo terminé de escribir ese capítulo 2 meses antes que estuviera el informe del GIEI. Entonces ese trabajo que a veces hace un equipo de personas, uno lo hace en solitario y es como que te vuelves loca. Más con ese capítulo que de verdad yo sentía que me chupaba el alma cada vez que lo tocaba de nuevo y lo volví a escribir y le cambiaba. Terminé de hacer eso, Elena me dice, no, tienes que reescribir el libro. ¿Por qué? Porque yo nunca me había puesto a mí en primera persona, no aparecía yo en el libro. Ok. Y me dice, no, tú tienes que estar. Sí, claro. ¿Y cómo? Pues lo reescribes. Y ahí va de nuevo. Entonces eso fue también difícil para mí. Desde el primer día Elena me lo dijo, hacer un libro es trabajar mucho. Esto no es de dotados, esto no es de tener un don, sino de talacha.
Y para mí fue un trabajal hacer este libro, fue muy desgastante porque sí, para mí es un tema que me mueve también, que fue remover mi propia historia, y tardó más en salir de lo que yo hubiera querido porque me frenaron las editoras y yo creo que estuvo bien porque no salió para el año, pero salió más cuidado, con más corrección y con un diseño que a mí me gusta mucho, no tan a las apuradas. En México sí existen organizaciones, sí existen intentos de familiares de víctimas y también de algunos pocos intelectuales, y eso lo que pasa es que es muy complicado porque son muy invisibilizados. Un país como México, donde el poder es tan opresivo, tan fuerte, y donde la concentración mediática es tan escandalosa como en México, hace que permeen relatos oficiales por todas partes. Entonces, por ejemplo, yo con este libro, más allá de mi propia condición, que no hubiera podido hacer otra cosa, ideológicamente elijo hacer un relato, un contrarrelato oficial, tomar las voces de las víctimas y de los sobrevivientes que nunca están presentes en el relato oficial, que se van borrando, que se van tergiversando, que se van olvidando fácilmente. Entonces este libro pretende ser un aporte a eso, que eso se construye desde distintos lugares. El tipógrafo que hizo la tipografía de esto creó una tipografía especial que se llama Ayotzinapa. Yo creo que ese tipo de cosas muestran que todos nos tenemos que involucrar. En la medida que nos involucremos todos, esa batalla por la memoria y por el presente, porque la memoria no solo es pasado, va a ser muy diferente. E incluso Ayotzinapa nos muestra que la desaparición forzada, que es una palabra que suena tan legal, tan lejana, es al mismo tiempo un dolor tan vívido y tan presente. Por ejemplo, uno de los 43 desaparecidos, que se llama Cuthberto Ortiz Ramos, es de un pueblo que se llama San Juan de las Flores, que queda en la Sierra Madre de Guerrero. Cuthberto tiene a su abuelo y a varios de sus tíos desaparecidos. Su familia tiene varias generaciones de desaparecidos. Y a ese pueblo, cuando tú llegas, cuando yo llegué a hacer entrevistas, por el altavoz del pueblo dicen: atención a los familiares desaparecidos, reunirse en la plaza, y empiezan a llegar de distintas edades, de distintas profesiones, porque en ese pueblo, entre el 71 y el 74, desaparecieron al 10% de la población. La mayoría hombres que no han regresado. Y no han regresado el abuelo y los tíos de Cuthberto, y ahora en la lista también está Cuthberto. Y en el medio hay otra generación de otros vecinos desaparecidos en el marco de la guerra contra el narcotráfico. Entonces, creo que Ayotzinapa nos enfrenta a algo que estaba ocurriendo, que sigue ocurriendo después de Ayotzinapa. Sigue habiendo desaparecidos, se suman. Tenemos hace un poco más de un mes en Tierra Blanca, Veracruz, con el modus operandi casi idéntico al de Ayotzinapa, policías desapareciendo jóvenes. Entonces, bueno, no ilustra todos los casos, pero pretende ser una puerta de entrada a entender que la desaparición forzada no les toca a unos pocos, sino que nos toca a todos. Que no les pasó solo a esa familia, sino que nos pasa a todos. Y este concepto, vivos se los llevaron, vivos los queremos, no es una consigna que nace aquí, no, o sea, es una consigna argentina, ¿no? En realidad no, fue de acá, de las madres de Eureka, a partir del 79, sí. Fue terrible las primeras. Toda mi vida he creído que venía de no, la de vivos se los llevaron, vivos los queremos, fue de las madres del Comité de Eureka, doña Rosario Ibarra y otras madres. Y para nosotros, hijos y otra gente vinculada a esa época, sobre todo de víctimas y familiares de víctimas, fue devastador salir a una marcha donde todos jovencitos cantan esa canción de repente como si fuera nueva, y nosotros llevamos 40 años cantándola, gritándola en soledad. Pero bueno, si esto es lo que pensamos, y pienso también, es que si Ayotzinapa sirve para poner un alto a la desaparición forzada, no importa si la gente se involucra por los de Ayotzinapa y no se involucra por nuestros familiares, da igual, el chiste es que ya no ocurra. Ahora, quien tiene un familiar desaparecido, dependiendo en qué momento de su vida desapareció o no, pero tiene como una nebulosa de cosas de no saber. Quienes, como estos padres, le desaparecen a un hijo, tienen la nebulosa de la angustia de saber si comió, si estará bien, si está enfermo, si lo tratan bien, si lo golpearon.
quien tiene un vínculo de afecto pero no los conoció prácticamente como yo o como los hijos de varios de los desaparecidos de Ayotzinapa, porque varios tienen hijos, tienen una angustia diferente que o van a tener si esto no se resuelve, de saber cómo son sus padres y cómo fue el momento en que fueron detenidos, qué fue lo último que dijeron, cómo reaccionaron. Cosas que para otros son normales y que para un familiar de desaparecido puede ser una tortura constante. No saber cómo camina tu papá, no saber qué color le gusta, qué le gusta comer, cómo reaccionaría ante algo. Es algo que nadie tiene derecho a arrebatarte, y mucho menos si es el Estado. Lo que decías que es muy compleja la cultura a veces mexicana del sometimiento, sí es cierto que es muy compleja, pero no se dice basta hasta que se dice basta una vez. Entonces hay que empezar a poner esos pequeños saltos, siento yo. Y mis respetos para quien se juega la vida a lo mejor en una pelea como esta, como también para quien dice, oh, ya no doy nunca más mordida a un policía. Son los altos, son como, no podemos tener el argumento de que la sociedad que nos rodea está podrida. Somos parte de esa sociedad, entonces somos sujetos activos. Y yo creo que cada quien asume su papel frente a diferentes cosas. Ante la desaparición forzada, a mí me parece que es importante que tengamos, aunque sea empatía. No es necesario que todos vayan a las marchas, no es necesario que todos estén al lado de los padres de Ayotzinapa, pero sí que traten de entender la situación y que no consideren natural que las personas puedan no estar de un momento a otro y que los gobernantes se las puedan llevar. Con eso, como con un montón de cosas. Pero tal vez la desaparición forzada es importante por ser como un extremo, un límite, que las personas dejen de estar cuando la materia no puede dejar de existir. Es que solo es hablar en presente, que eso es una decisión de cada quien, ¿no? Nosotros lo tomamos ahí, como Ana Valentina López decía, que es coautora de ese capítulo, como una decisión editorial, porque creemos que nombrarlos en pasado es volver a desaparecerlos, aceptar simbólicamente que un Estado lo puede hacer. Pero, digamos, más allá de eso, de nombrarlos en pasado, elegimos contar las historias de cada uno para ver que esas personas existen, que tienen familia, quiénes son, tienen sueños, cómo son, qué les gusta hacer, qué no les gusta hacer. Porque la desaparición forzada es parte de un mecanismo como de control social muy fuerte, muy difícil de romper. Porque no es casual que acá mucha gente diga, no, ya están muertos, o que ni siquiera voltee a ver con estos desaparecidos y con otros miles de casos. Hace falta también, si uno no tomara esa decisión de ignorar algunas cosas, mucha gente no podría vivir tranquila. O sea, es parte de como de esa tensión constante entre de la hegemonía, digamos, cómo se construye la hegemonía. Pero en esa tensión nosotros creemos que hay una parte que nosotros como sociedad nos estamos equivocando, que somos indolentes muchas veces, pero que lo que tenemos que hacer es, en vez de enfrentarnos al otro, tratar de generarle preguntas que lleven a romper esa burbuja que pretende crear la hegemonía en estos temas. Porque, por ejemplo, la misma palabra desaparecido parece que es como por magia que alguien puede desaparecer. Como por magia aparecería. Es una palabra muy canalla, dice una de las fundadoras Madre Plaza de Mayo, Laura Bonaparte, que fue una de las primeras personas que teorizó sobre el tema, que es muy canalla porque da por hecho que los seres humanos pueden desaparecer, esfumarse, cuando eso es humanamente imposible. Entonces, bueno, tenemos que ser conscientes que la desaparición forzada es parte de un mecanismo creado a partir de la Segunda Guerra Mundial, desarrollado, que fue evolucionando de formas muy perversas en Vietnam, en Argelia, en varios lugares, como estrategias de contrainsurgencia. ¿Qué pasa cuando eso ya se aplica muchas veces en distintas partes del mundo y no hay castigo alguno? Se naturaliza, y eso es muy riesgoso, porque eso permite no solo que el Estado mexicano
años después de secuestrar al abuelo de Cuthberto, porque fue el ejército el que se lo llevó, se lo pueda llevar a Cuthberto hoy también, sino que sectores del crimen organizado adopten como una práctica la desaparición. Que si ahí no hay agente del Estado, no es desaparición forzada, pero es desaparición también. O sea, ese es el peligro. Cuando este tipo de cosas, de mecanismos tan perversos quedan en la impunidad, como cuando se legaliza la tortura, eso es un caldo de cultivo para que siga ocurriendo y ocurra cada vez en una escala mayor. Entonces, para nosotros el trabajo, como sociedad del trabajo, es mucho más grande. Hay que reconstruir el tejido social, que es un trabajo muy complicado, pero que hay que empezarlo, cada quien desde donde pueda. Y bueno, este libro pretende ser un aporte a crear una memoria para quienes lo vivimos, podamos ver un poquito más en perspectiva, día por día, recordar lo que dijo el Estado, lo que habían hecho los padres y poder ver ahora más claro ese juego de ajedrez que en el día a día se le pierde a uno, pero también para que llegue a lo mejor a alguien que no vive en México, o si tenemos suerte en unos años a alguien que no lo vivió y que se quiera interesar por eso. No hay que preguntarse para qué. Es muy desesperante eso de tener eso de tener a un familiar desaparecido, porque es, como dices, una espera eterna y sin sentido a la vez. Estar todo el tiempo buscando rostros entre la gente en la calle, estar pensando que ahí viene, reconocer de repente alguna ropa y pensar que es esa persona, es una angustia, una tortura permanente. Los familiares, muchos dicen siempre que es como estar vivo y estar muerto al mismo tiempo, es vivir y no vivir. Yo no sé cómo lo definiría, pero por ejemplo no deja de existir la felicidad plena, deja de existir esa felicidad despreocupada que tiene uno en algunos momentos de la vida y deja de existir la tranquilidad. No se puede estar tranquilo ni durmiendo ni despierto, muchos de los familiares lo narran ahí. Nosotros, en mi caso y en Argentina, 4 años después del secuestro, entre 4 y 7 años después, supimos que había todo un mecanismo, centros clandestinos de detención, donde los torturaron, los asesinaron y desaparecieron sus cuerpos. Eso es muy doloroso, pero eso te da sosiego, porque conoces la verdad, al menos conoces el destino final. Puedes conocer algunos detalles, puedes saber si, por lo menos que está muerto. Y ese saber que está muerto puede ser reconfortante. El desasosiego constante es la incertidumbre. La verdad, aunque dolorosa, siempre va a ser reparadora. Y por eso es muy preocupante lo que ocurre ahora en México con el caso Ayotzinapa, porque 1 año y medio después casi, los familiares siguen sin tener acceso a la verdad y desde el Estado al parecer todos los mecanismos están bloqueados. Para ellos lo mejor y lo único que los podría regresar a la vida es saber que sus hijos están vivos y reencontrarse con ellos, pero si no lo estuvieran, una verdad creíble, científicamente probada y razonada sería reparadora. Mientras tanto, lo único que podemos hacer, siento yo, es hacer memoria, tratar de reconstruir. Y bueno, la verdad es una pata, la otra pata es la justicia, porque aparezcan o no aparezcan los muchachos, si una sociedad permite que eso le ocurra, está poniendo cada vez más alta la vara de lo que puede pasar. Tarda mucho, y eso puede tardar mucho o no tanto, más bien no dependen del tiempo, siento yo, el que llegue. Dependen de qué tanto nos involucremos como sociedad. La situación cambió en Argentina no porque pasara mucho tiempo, sino porque hubo un proceso en el cual distintos sectores, no todas, pero distintos sectores de la sociedad se apropiaron de esa lucha. La lucha contra la dictadura dejó de ser solamente los familiares de los desaparecidos. Cuando los sindicatos decidieron ponerle el nombre de su desaparecido al salón, cuando en las escuelas las maestras empezaron a enseñar lo que ocurría en la historia, aunque no estuviera en la currícula, cuando distintos sectores empezaron a apropiarse de su lugar, se empezó a mover, se empieza a empujar al Estado, se empieza a arrinconarlo un poco. Y acá en México es cierto, el presidente Luis Echeverría sigue impune en su casa y cobra una pensión y es un privilegiado, aunque sea señalado por
múltiples desapariciones forzadas, por la masacre de estudiantes de Tlatelolco, por la del Halconazo, por muchos otros eventos. Es cierto que acá la impunidad es la regla. Es cierto que acá siguen impunes los casos desde 1969, primer desaparecido del que se tiene registro, y de las matanzas estudiantiles, de un montón de otros atropellos. Pero el año pasado se sentenció al primer y único militar por desaparición forzada. Tenemos más de 30.000 en 10 años, más los de los años anteriores. Recién hay uno, pero ya hubo uno, entonces tenemos que seguir haciendo. Y cuanto más seamos, menos veces va a ocurrir esto. Y cuanto más seamos, ese límite del horror y de la inhumanidad va a ser cada vez más chaparrito, siento yo. Por eso me parece que no hay que preguntarnos para qué, hay que hacer cosas, hacer. Y en esto de Ayotzinapa cada quien hace, aunque sea discutiéndole al que dice ya, chole con Ayotzinapa, ¿para qué? Cada quien hace diciendo no es posible que pase lo de Ayotzinapa como no es posible que pase lo del penal de Topo Chico o tantas otras cosas. Subtextos. Vida y ficción de autores y personajes. Charlas con Adriana Bernal.